dar la bienvenida primero antes de que comience todo el encuentro con nuestra escritora. Bueno, pedir un aplauso. Estamos acá con Josefa Wallace, escritora chilena, que dio un respiro ahí dentro de su agenda que tiene para poder venir a trabajar con nosotros. Así que, bueno, dar las gracias al colegio, a los profesores que me ayudan ahí en el audio, la madre, dirección y los profesores que... Este es un trabajo que se está realizando hace un tiempo atrás con los terceros de lectivo de letras. Y ahí invitamos a los... Estaba también el lectivo de biología, me parece mucho. Matemático, creo, o no sé, sí. Estamos y algunos invitados por ahí especiales que andan por ahí. De segundo medio, parece, ¿o no? Y primero medio, muy bien. Estamos, entonces ahí vamos a dar inicio a... Nunca olviden, chicos y chicas, que un gran amor que nunca tuvo un punto final será un amor para el resto de sus vidas. No quiero que seas feliz. Imagínate que durante 10 años sin conocerte te amé. ¿Te imaginas todo lo que te amaría de haberte conocido antes? Inconmensurable. No puedo decir que no hay que llorar o que no va a doler. Siempre duele. A veces duele tanto que pensamos que el dolor se llevará todo consigo. A veces duele tanto que no queremos seguir y no hay palabras ni pensamientos que ayuden. Pero, a pesar de todo, el tiempo pasa igual y no podemos detener el reloj. Y por muy heavy que sea el dolor, el tiempo lo va apaciguando. Así es el amor. Le damos al otro el poder para que nos ame o para que nos dañe. Josefa Wallace nació en Santiago en 1990 y tiene un gato que se llama Teodoro. Su inicio en la escritura fue a temprana edad, cuando escribía cuentos para sus amigos. Pero su salto a la fama lo dio cuando publicó en internet un blog con la historia de un personaje al que llamó Pepi la Fea. La historia rápidamente se viralizó, convirtiéndose en un fenómeno. El blog de Pepi la Fea tiene más de 2 millones de visitas y sus seguidores siguen creciendo en Facebook y Twitter. Rápidamente se le acercó una editorial dispuesta a publicar sus historias en un libro al libre acceso de todas las personas. Nace así el libro Pepi la Fea en su primera edición en marzo del 2015. Fue tanto el impacto y éxito provocado por sus historias que la editorial junto a ella decidieron publicar una segunda edición. Josefa Wallace no es Pepi, pero claramente las historias de este personaje que ha cautivado a millones de seguidores en internet tienen más de algo en común con la vida de su autora. Ambas tienen 24 años y una vida llena de anécdotas graciosísimas. Ambas tienen un gato y viven con su abuela. Dentro de sus premios obtenidos están: en el orden de superventas chilenos de marzo, Pepi la Fea, de Josefa Wallace. En las obras de ficción tuvo el segundo lugar con Pepi la Fea, con 3 semanas en el ranking. La música es una de las expresiones más fabulosas del ser humano, puesto que logra transmitir diferentes sensaciones y emociones que otras formas de arte quizás no pueden. Esta tarde, nuestros compañeros de tercero MOD del electivo humanista, Marcelo Chihuay y Joaquín Caro, han querido estar presentes en este significativo encuentro, presentándonos la canción A través del reflejo. Esto comienza como una típica historia de esas que quedan atrapadas en la memoria. Les pasa demasiado, te llega a ser algo típico, encadenados y se encierran solo por el físico. Anastasia, hermosa como la luna, segura de sí misma desde que se mecía en cuna. Pero todo cambia por esos simples regalos, llegas de la distancia solo para hacerte daño. Un espejo logró crear este reflejo, injurias a sí misma que ella se inventó, se mintió. La verdad ocultó ese complejo en el que vivía ella misma, se hundió. Todo te queda mal, decía el inconsciente, mientras que afuera su novio solo quería dudar. Ella no lo veía, ella lo sentía ausente. Pensaba, él miente solo, no me quiere ver llorar. O es lo que pensaba y creía. Todo llega a su fin y salió del vacío. Desaparecen complejos de tontos, de niños críos, un complejo se fueron y ella lo sabía. Historias falsas o reales, pero siempre en diferentes realidades. Una falsa imagen de tu cuerpo hace que tu espíritu llegue y se dé por muerto. No es por dar pena o lástima ajena, solo demuestra que uno mismo hoy día se quema. Se tira contra el desastre y lo encontraste, vida y muerte, que solo creó este desastre. Muchas gracias.
Uno de los objetivos trascendentales de la comunicación es transmitir uno o varios mensajes a un público determinado. Vivencias, experiencias, sufrimientos, alegrías, fantasías, en fin, historias. Es por esto que a continuación Macarena Álvarez, compañera de tercero medio B del electivo de letras, ha querido plasmar ciertas historias de la vida en el cuento titulado A través del espejo. A través del espejo. Autor Macarena Álvarez Molina, tercero medio B, electivo de letras. Esto no va a comenzar como las típicas historias, quizás porque más que una historia es algo que nos pasa a diario a muchas personas. Este complejo fue el que afectó a Anastasia, una joven de 16 años. Anastasia era muy bella, educada, tierna y buena persona. Era bastante segura y eso le agradaba mucho a su novio. Hasta que un día le regalaron un espejo de cuerpo completo. Aquí fue cuando comenzaron los problemas. Cada prenda que ocupaba se la probaba frente al espejo para ver si le quedaba bien, pero con el correr de las semanas comenzó a ver imperfecciones que ella misma se creaba. Pensaba que estaba gorda, se veía mal, que era fea y todo ese tipo de comentarios que se los decía ella misma todos los días. Un día su novio la fue a visitar y se dio cuenta que se estaba demorando mucho. La curiosidad y preocupación se apoderaron de él y decidió ir a verla para ver qué estaba sucediendo. Ahí fue en donde vio recostada en el piso llorando desconsoladamente a Anastasia. ¿Qué sucede, Ana?, le preguntó él. ¿Has estado muy decaída estas últimas semanas? Nada, respondió ella. Solo que no soporto ver lo horrible que soy frente a este espejo. El joven, con mucha impotencia, quitó el espejo del dormitorio y lo llevó al ático, escondiéndolo en algún lugar en donde ella no lo pudiera encontrar. Se acabó el problema. Ahora no digas cosas que no son ciertas. Eres bella y lo sabes. Y que quede claro, no he cambiado de opinión respecto a eso, dijo el joven. Me gustaría volver a tener la confianza de antes, pero no puedo sola, dijo Anastasia. Te ayudaré en lo posible, solo quiero que seas feliz. El joven limpió las lágrimas de Anastasia y siguió hablando con ella para que volviera a ser como era antes de verse a través de un espejo. Eso, gracias. A continuación dejaremos en este escenario a Josefa Wallace. Primero que todo, quiero dar las gracias por la invitación. Nunca había venido a Purranque, a Osorno. En Osorno había hecho una vez una escala en el avión, pero continué a Valdivia, que fue hace un par de meses. Estoy muy contenta, es muy lindo, es muy agradable ver tanto verde después de estar inmersa en todos los edificios, que yo soy de Santiago, aunque después de un tiempo igual uno empieza a extrañar los edificios. Buenas tardes también. Me alegra mucho ver sus jóvenes y alegres caritas aquí. No sé si todos ustedes leyeron mi libro. Estuve por ahí averiguando y parece que no todos. No sé si en la biblioteca lo tienen, pero si no lo tienen están en internet. Los piratearon. así que ya que están ahí pirateados y ya no se puede hacer nada, pueden aprovechar y echarles una mirada porque puede que les interese. Son libros, yo creo que ustedes, bueno, la edad oscila entre como los 15, 17 años, si no me equivoco, que es más o menos donde empieza la trama del libro de Pepi. Yo no tengo 24 años, tengo 26, esa biografía está un poquito desactualizada levemente. Yo me veo mucho más joven, lo sé, pero tengo 26. No sé bien cómo empezar. Yo pensaba que esto iba a ser como una entrevista, así que ya que veo que no es así, voy a hacer lo que hago en las charlas de colegio. Yo he hecho charlas antes en colegio y es más o menos contarles cómo fue que surgió todo el tema de Pepi, porque a mí me gusta mucho mostrarle a la gente
que para ser escritor no hay que ser alguien ni superdotado, ni el más mateo del curso, ni tener mucha plata, ni tener un amigo que trabaje en la editorial. Cualquier persona puede, si alguno de ustedes quiere, yo creo que cualquier persona puede llegar a hacer lo que quiera en el ámbito que sea, no solo en las letras, pero si alguno de ustedes quiere y tiene la curiosidad, las ganas de convertirse en escritor, les voy a contar mi historia, cómo surgió todo esto, de pasar de ser una persona NN, una persona más que no era conocida por nadie, a convertirme en escritora. A veces me cuesta un poquito autodefinirme como escritora porque siento que ser escritor, bueno, la escritura no es uno no estudia en la universidad para ser escritor, la carrera de escritor no existe, es algo que se va construyendo en el tiempo. Siento que con 2 libros publicados, que tampoco son libros ni tan extensos, ni tan profundos, a veces me hace sentir un poquitito incómoda autodenominarme escritora, pero escribí 2 libros y los publiqué, así que soy escritora en el estricto rigor de la palabra. Bueno, yo nací en Santiago, como bien decían las chicas acá, que se ve que investigaron, me gustó eso, estuve viendo el tríptico, está bien bueno. Le saqué fotitos y se las mandé a todos mis amigos para sentirme bacán. Dije, soy la Madonna de Burranque. Yo nací en Santiago en 1990. Yo me crié en una zona campestre de Santiago. Bueno, Santiago ya no tiene nada de campo, pero hace 26 años atrás había un sector que se llamaba Huechuraba, que está en el norte de Santiago, que era puro campo, y yo me crié ahí hasta los 6 años con mi abuela y mi abuelo. Mis papás lamentablemente fallecieron cuando yo tenía 1 año, fallecieron ambos, así que me criaron mis abuelitos. Fue una infancia bien feliz. Cuando yo era chica no entendía nada de lo que era el mundo, vivía en mi casa, era la única en 1 kilómetro de la redonda, así que aprendí a entretenerme solita, jugaba con los chanchos, jugaba con tierra, me subía a los árboles, era bien entretenido. Después iba al colegio también, pero pero después cuando pasé a ser una niña de ciudad, me tuve que, casi por obligación, integrarme al curso, a ser más sociable, a tener más amigos, y ahí empecé a darme cuenta que las familias de mis amigos no eran como la mía, que eran distintos, que ahí como que fui consciente del concepto de tener mamá, papá, hermanos, etcétera, algo que yo no tenía, porque todo esto cuando me cambié a la ciudad mi abuelo falleció, entonces mi abuelita es una señora bien mayor, ahora tiene 87 años, era mayor ya cuando se tuvo que hacer cargo de mí. Entonces, en ese sentido, yo no tuve una infancia privilegiada sobre otros niños, al contrario, siento que en muchos sentidos estuve en desmedro, porque mi abuela era una señora bien severa, ya tenía sus años, tenía sus mañas, entonces y estaba en la edad en que ya no quería más guerra, entonces tener que hacerse cargo de una niña fue un poco duro para ella y en consecuencia un poquito duro para mí también. Así que infancia privilegiada no fue, pero mi abuela tenía algo que quizás no todo el mundo tiene y que es el amor por la lectura. Mi abuela es una señora hasta el día de hoy muy buena para leer. Le gusta mucho leer y ella tenía una biblioteca muy grande. Y yo, de curiosa, empecé a tomar sus libros, aprendí a leer después, empecé a leer los libros de mi abuela y me di cuenta que era interesante hasta que descubrí un libro que se llamaba Papelucho. Me gustó Papelucho de una manera, no sé, muy fuerte, porque yo no era una persona tan sociable en el colegio, no era como hay gente que se imagina que incluso ahora que como que soy conocida en internet, que como que en la universidad voy caminando y me sacan no, mentira, o sea, yo soy muy bajo perfil, no soy de muchos amigos, soy de pocos amigos, soy más bien, no diría que callada, pero no soy la chica popular, no sé si me puedo explicar. Entonces, nunca lo fui y los libros sirvieron mucho para forjarme y para sacarme del mundo. No era una persona que tenía problemas terribles ni nada, no, pero estos libros me llevaban a otros mundos y yo creo que a todo el mundo le ha pasado. Yo sé que a veces en el colegio no nos dan a leer los títulos que quisiéramos, a veces se nos hace un poco tedioso, pero ahora que hago una perspectiva hacia atrás me doy cuenta de que
De todos los libros se puede sacar algo. Hasta el libro que encuentre más fome tiene que tener algo entretenido, porque piensen, para llevarlo a un concepto súper simple, por algo lo publicaron. O sea, si fuera tan malo no lo habrían publicado. A menos Pepi la Fe. No, mentira. Ya. Entonces fui desarrollando este amor por la literatura de a poquito. Y a mí no me iba mal en el colegio cuando era chica, tenía buenas notas, pero tenía una especial apreciación por lenguaje. Era mi ramo favorito junto con historia. Aunque me iba bien igual en biología, es que como una cosa rara. Y cada vez que mandaban a hacer ensayos y esas cosas, cuentos, yo los hacía feliz. Y escribía cosas medias raras, de repente que los profesores como que les llamaba la atención, no de manera positiva, escribía historias como que medias freak, no sé, una vez me acuerdo que escribí un cuento de un conejo, que era un conejo periodista, que se embarcaba en un crucero y se lo comía un tiburón. Me gustaban así como los finales abruptos e incoherentes. Creo que se refleja un poco en mi libro. Y pasaron los años, fui creciendo, y en la adolescencia, ya a los 14 años, yo era una devoradora de libros. Estaba en era la época del auge de Harry Potter. Yo amaba Harry Potter, siempre me ha gustado mucho leer fantasía y ciencia ficción. Me hice muy fan de Harry Potter y El Señor de los Anillos, y creo que ustedes lo notaron, los que hicieron esto, porque ahí están las portadas de los dos libros principales, los primeros libros de ambas sagas. Y también me di cuenta de que todos estos años que yo había acarreado leyendo harto me habían servido mucho para el colegio, y era algo que yo no cachaba cuando era más chica, y que después cuando llegué a la universidad más cuenta me di, porque leer mucho sirve para una infinidad de cosas que yo creo que quizá no todos ustedes son conscientes. Cuando uno lee mucho, adquiere mucho vocabulario, aprende muchas palabras nuevas, lo que ayuda a expresarse mejor. A veces, no sé si se han fijado que hay gente como que quiere decir algo, como que no encuentra la palabra para expresar lo que quiere decir. Si uno lee mucho, eso no le va a pasar. Es muy difícil. Uno siempre encuentra la palabra. Y además que uno que empieza a hablar más bonito. Entonces, los chamullos que uno hace para los trabajos, ¿cachai? Para todas esas cosas, quedan mejor esto. Entonces, como que uno puede convencer de mejor manera al profe. Uno se lo compra con palabras más bonitas. Palabras bonitas bien usadas, claramente. No palabras bonitas por poner. Además, uno aprende a redactar mejor. Todo el mundo aquí sabe redactar, pero no es lo mismo saber redactar que saber redactar bien. Cuando uno sabe redactar bien, sabe cómo usar las palabras, cómo no repetir, cómo usar el punto y coma, cómo usar el punto aparte. Y todas esas cosas se notan. Entonces, todas esas cosas se adquieren leyendo harto. Y todas esas cosas que ustedes, espero que no, pero a muchos no les deben importar, les van a importar harto cuando estén en la universidad. Porque se nota cuando después a uno le piden ensayos, le piden hacer hasta la tesis, se nota y se siente, y los compañeros también lo notan. Entonces todos quieren hacer los trabajos contigo, porque dicen, escribe bien, chuta, ya nos va a salvar. Entonces ahí ya uno se va haciendo como una fama. Todo esto, yo empecé a ser consciente de todo esto a los 14 años, y a los 14 años dije, ya, yo quiero ser escritora. Pero yo sabía que la carrera de escritora no existía, pero yo dije, ya voy a quizás estudiar otra cosa, pero voy a ser escritora. Y me dediqué a escribir a los 14 años. Me senté frente a un computador. Me acuerdo que en esa época estaba Messenger, no, ustedes no son de esa época, estaba Fotolog. Cerré el Fotolog, cerré el Messenger y me puse a abrir un Word y empecé a escribir. Y ahí, con práctica, ensayo y error, porque no siempre nos sale bien a la primera, y eso pasa en todas las cosas de la vida, o sea, no siempre las cosas no van a salir bien. Pero ahí, entre ensayo y error, me fui dando cuenta de cómo había que hacer para escribir, cuál era el método, porque esto tiene un método, así como todas las cosas en la vida. Entonces me di cuenta que era mejor pensar muy bien la idea primero, me di cuenta que había que hacer un resumen de cada capítulo, había que pensar en la extensión del libro. Entonces ahí me fui dando cuenta de manera autodidacta y sin hacer un curso de nada de cómo se escribía. Y más o menos en el transcurso entre los 14 y los 21 o 22 años, escribí 4 libros de fantasía, que son no se parecen al Señor de los Anillos ni Harry Potter, pero es como ese tipo de fantasía pseudoépica, por decirlo de una manera. Y bueno, en ese transcurso también yo iba al colegio, pasó todo lo que pasó en los libros, que los libros tienen una base sustancial de realidad, pero todo libro tiene fantasía y tiene ficción. El libro no es 100% real, aunque tiene una base real, tiene un esqueleto de realidad. Y empecé a pensar en qué quería hacer de mi futuro, y
como me gustaba mucho la biología, me gustaba la ciencia, me gustaba la matemática aparte del otro, decidí estudiar tecnología médica. No sé si ustedes conocen la carrera de tecnología médica. No sé, dentro de las carreras del área salud y de las ciencias es una carrera un poquito que está como en las sombras. Es una carrera profesional, dura 5 años. Básicamente son 5 ramas distintas y yo elegí la más ñoña, que era imagenología y física médica, que es básicamente hacer escáneres, radiografías, resonancias magnéticas, todo lo que es medicina nuclear, quimioterapias, radioterapias y todas esas cosas lo hacen ellos. Estudié eso, me licencié, pero no me titulé porque decidí estudiar enfermería, ya que tecnología médica era una carrera que estaba que no había contacto con las personas, que era el paciente entraba y salía, no había mayor diálogo, mayor contacto, y era una carrera en que solo uno hacía una cosa, que era puntualmente eso. Entonces, en enfermería uno hacía muchas cosas. Podía dedicarse a la salud mental, a la pediatría, a la urgencia, a la atención primaria, que son cosas que quizás están sonando medio raras para ustedes porque estoy viendo en sus caras, pero son distintas ramas en las que uno se puede desempeñar dentro de la enfermería. Decidí estudiar esto y cuando iba en primer año, estaba el boom, bueno, Facebook existe desde hace muchos años, pero como el año 2012 más o menos, 2013, por ahí, empezó el boom de las páginas de Facebook. Yo seguía escribiendo de repente cuentos, historias, etcétera, y me di cuenta que Facebook era una plataforma en que uno podía llegar a mucha gente, que no solo se podía usar para ir a espiarle el Facebook al niño que te gustaba o para, no sé, para pelearte con la que te cae mal. No, servía para otras cosas. Tenía otros usos más útiles. Y creé una página de Facebook que se llamaba Confesiones UC, de la Universidad Católica. Y después, bueno, eso no lo hice yo sola, lo hice en conjunto con otras personas, pero después yo sola empecé a hacer confesiones de otras universidades y después de otras cosas. Confesiones Metro de Santiago, no sé si la habrán conocido ustedes, fue una página muy famosa, salía en los diarios, pero como es del Metro de Santiago y aquí no está el Metro de Santiago, es difícil que la conozcan, pero ya por lo menos en Santiago era una página muy, muy popular, tenía más de 300.000 me gusta. Y ahí yo publicaba historias cuando estaba aburrida, historias cortas, que se viralizaban, que las leían, tenían millones de visitas. Muchas de ellas salían en los diarios. Me acuerdo que una vez escribí la historia de un chico que cocinaba budín, hacía un budín es un pastel, un tipo de pastel, budín con doco, el doco es una comida de perro. Y era una historia muy estúpida, y era fome, pero salió en los diarios, y salió en los diarios siendo analizada por un médico nutriólogo. Entonces cuando empezaron a salir estas historias en los diarios, yo me di cuenta que el alcance que tenían, a pesar de que yo no entendía el porqué, era muy grande. Hasta que un día, de aburrida, decidí escribir una historia en que se tituló como El Español, la Fea y la Chabacana. Ese era el nombre que tenía. Que era una historia cortita como de 2 planas de Word, que sería en resumen sería el primer y segundo capítulo del Pepi la Fea 1. Pero escrito a la rápida, sin ninguna pretensión. Lo publiqué una noche y recuerdo que al otro día tenía, no sé, había sido compartida como 4.000 veces, tenía 1 millón de lecturas y infinitos me gusta, ya no me acuerdo. Pasaron los días y ya recuerdo que la última vez que yo supe que tenía, no sé, como 8 millones de lecturas, había sido leído por personas de otros países, pese a que el lenguaje es bien coloquial, es bien chileno, había sido compartida miles de veces, tenía infinitos comentarios hacia abajo. Y un amigo periodista me dijo que hiciera una página de Facebook dedicada exclusivamente a eso. No sabía cómo ponerle a la página, así que le puse Pepi, porque a mí me dice, yo me llamo Josefa, bueno, a los Josés le dicen Pepe, a las Josefas le dicen Pepa, y el diminutivo de Pepa, Pepi. Pepi, la Fea, porque era como un juego de palabras con Betty la Fea. Dije, Pepi la Fea, Betty la Fea, ya, dejémoslo. Quedó ahí. Y no sabía cómo continuar esta historia. Entonces, en paralelo hice un blog como para respaldar la página de Facebook. Y fue bueno que lo hiciera porque después yo tuve problemas con Facebook. Y fue así como empecé a desarrollar esta historia
y empezaron a llegar los seguidores y en un día tenía 26.000 me gusta y después llegué a tener 110.000. Fue así como me contactó la editorial Penguin Random House para que hiciera un libro. Y esto fue lo más freak, porque en general cuando uno escribe, uno va de editorial en editorial pidiendo que le publiquen el libro, y esta vez a mí la editorial me contactó. Al principio no lo creí, pero era cierto, me contactó la editorial. Fue en agosto, me contactaron en agosto del 2014, en octubre del 2015 yo ya había firmado el contrato, en diciembre yo ya tenía listo el libro y en marzo del 2015, o sea, perdón, me contactaron en 2014 y en marzo ya del 2015, el 6 de marzo estaba publicado. Fue el libro más vendido de Chile, si no me equivoco, marzo o abril, por ahí, y estuvo varias semanas en el ranking de los 10 libros más vendidos del país. No me lo podía creer, no podía creer que yo, una persona común y corriente, de una comuna común y corriente, con una vida común y corriente, sin ningún conocido en ninguna parte, haya saltado de esa manera a la fama, entre comillas, a la fama literaria, a la fama en internet, lo que me abrió muchas puertas. Empecé a ir a la tele, a conocer gente del medio, más que nada de internet, me hice muchos amigos youtubers. Yo no sé, y ustedes son como el público objetivo de los youtubers. Conocí al Rubius, bueno, con Germán lo tienen que conocer, somos muy amigos, él vive cerca de la casa de mi pololo. Soy muy amiga del manager de Germán también, conozco a Willy, Rex, todas estas personas que les estoy nombrando las conozco muy. Quizás los españoles no tan bien, pero los chilenos muy bien. Y todas estas cosas gracias a que tuve toda una vida detrás de que me ligó con la literatura. Yo pienso que si yo no hubiera agarrado ese papelucho cuando era chica, yo no estaría aquí porque no le habría agarrado el gusto a la literatura. Y yo siempre pienso que las personas, yo creo que no hay personas a las que no les guste leer. Bueno, hay personas que son per se un poquito flojitas para leer, es verdad, pero yo creo que la gente que dice que no le gusta leer es porque no ha encontrado el libro correcto. Yo creo que cada persona tiene un tipo de libro correcto y si no te gusta leer es porque todavía no lo encontráis. Y si no lo encontráis es porque no lo habéis buscado. Y yo creo que todo el mundo debería ser bueno para leer, porque leer sirve para todo. O sea, sirve si vais a estudiar ingeniería, si vais a estudiar medicina, si vais a estudiar la carrera que sea, si queréis ser pastelero, para lo que sea te va a servir leer. Es algo transversal a la vida. Debería ser obligatorio, debería ser ilegal que no lean. A ese nivel. Les tiene que gustar leer porque es muy bueno para todo. Y mi gusto por la literatura me trajo a esto. O sea, de ser un estudiante que andaba al 3 y al 4 como todos los demás, que no sé, andaba corta de plata, que la fotocopia y esto, a empezar a trabajar en esto, a vivir. Me salen eventos, me salen todo, y yo pude independizarme, tener mi departamento, equipar mi departamento, viajar, moverme, todo, gracias a ¿qué? A que me gustaba escribir y leer. Entonces, a lo que voy es que si a ustedes les gusta algo, les gusta mucho algo, si a ustedes les gusta escribir, si tienen alguna especie de talento, tienen que explotarlo, porque puede estar ahí el destino de sus vidas. Suena como medio cliché, suena medio como demasiado, mucho pedir, pero es verdad. O sea, a mí me gusta mucho la enfermería, que es lo que es en el fondo mi casi profesión, ya no me queda mucho para salir, pero la literatura es como la gran pasión de mi vida, y poder vivir de lo que a uno más le gusta es demasiado genial, y qué triste no poder hacerlo. Yo creo que todos deberían vivir de lo que les gusta. Así que eso, chiquillos, esa es la historia de mi vida. Yo creo que aquí la mayoría tiene a su papá y a su mamá, no sé si todos, pero espero que la mayoría. Eso yo creo que facilita el triple la pega, tener esos apoyos tan grandes. Yo no los tuve y para mí fue un poco más difícil quizás, pero si los tienen, aprovéchenlo, aprovechen todo lo que tienen, porque no necesitan ni ser, para empezar, no necesitan ser santiaguinos, no necesitan ser los más mateos, todo lo que ya les dije, no necesitan ser los mejores de los mejores, si saben cómo explotar ese talento que tienen. Así que yo ahora les quiero dejar abierta esa invitación a que lean o a que hagan. Bueno, si les gusta ir a asaltar un banco, no, pues eso no. Pero si, que en realidad lo que les gusta hacer y que sea algo que contribuya, no puras tonteras, no, que lo hagan. Y porque la vida es una sola y en el fondo uno está aquí para ser feliz.
sin hacerle daño al resto, claro. Y tienen que seguir esa senda que ustedes mismos se tienen que ir construyendo el camino. No tienen que esperar. A mí no me gusta mucho la gente que dice, pero es que no. La gente que se queja de que la vida fue cruel y que por eso son así y que no hacen nada porque no tengo esto, porque no tengo esto. Yo no tuve muchas cosas. Yo no tenía ni plata, ni papás, no tenía nada y aún así estoy re bien ahora. Entonces, y yo me doy cuenta que yo nunca me quejé. Yo siempre fui yo soy una persona católica, yo siempre fui bien agradecida de Dios, de todo lo que me ha dado, me dio muchas oportunidades que quizá otras personas no tienen. Entonces aprovechen las oportunidades que tienen. Si las aprovechan bien, van a poder hacer lo que quieren, van a ser felices. Así que eso. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, ahora, ¿alguien tiene alguna pregunta para hacerle a Josefa? Sí, preguntas. ¿Alguien tiene? Son medios tímidos para hacer preguntas en los colegios, me he dado cuenta. Dime. Sí, Pepi 1 estaba pensado para que tuviera la segunda parte, Pepi 2, porque lo dejé inconcluso a propósito. No estaba pensada una tercera parte, el 2 se cerró de una forma en que yo quería que la gente entendiera que era un cierre, pero con algunas partes abiertas, no para dar pie a otro libro, sino que porque siento que todos los libros tienen que tener un misterio, y resulta que le fue bien al 2, entonces la editorial me pidió el 3. Lo pensé al principio no quería hacerlo, pero máquina registradora, sonido, no, mentira, porque yo quería, en realidad habían ideas, después mi editor empezó a conversar conmigo y nos dimos cuenta que habían cosas todavía por contar. Así que en marzo del próximo año sale Pepi 3. Ese sí que va a ser el último Pepi. Y cuando firmé el contrato por Pepi 3, firmé un contrato triple por Pepi 3 y 2 libros más. Así que 2017, 2018 y 2019 voy a publicar un libro por año. Y espero que después del 2019 se sigan publicando más libros. Estoy trabajando duro para que así sea, porque sí, tengo que hacer... Para que el libro, para seguir publicando, estos libros les tienen que ir bien. Para que les vaya bien, tienen que ser libros entretenidos, libros buenos, libros que la gente quiera leer. Entonces estoy trabajando harto en eso, en el libro, en que el libro quede bien hecho para que a la gente le guste. Sí, es una pregunta compleja, porque si yo tuviera la solución... sería como la panacea, pero claro, justamente es un problema a nivel nacional, que lo vi también en los colegios a los que fui hace poquito en Antofagasta, los profesores hacían el mismo comentario, y yo también le he dado vuelta al asunto, porque claro, tiene que ver, son muchos los factores que influyen. En general los papás son nuestros ejemplos, entonces en una familia en la que los papás no son buenos para leer y el niño no lee, porque quizá no está habituado, no tiene el hábito de leer, porque quizá no lo vio, es difícil inculcar. Yo afortunadamente tuve el hábito de que mi abuela era buena para leer, entonces yo fui una persona desde chica bien cercana a los libros, pero no es una realidad por muchas razones. O sea, los papás trabajan, tienen poco tiempo quizás, así que en ese sentido cuesta, pero los jóvenes tienen también su propia conciencia. Yo creo que, o sea, no sé, a los 11 años ya se sabe qué está bien y qué está no. Todos sabemos que no está bien leer el resumen y todos sabemos que no está bien ver la película. Bueno, pueden leer el libro y después ver la película. Yo creo que lo que puedo decir es que, por ejemplo, a mí los grandes clásicos me daban un poquito de flojera cuando era chica, pero me acuerdo que hice una vez una cosa, me mandaron a leer el mío Cid, no sé si aquí lo tienen que leer, y en vez de leer el poema, que yo leí la prosa. Hoy lo encontré tan como El Señor de los Anillos, lo encontré como demasiado bacán. Me acuerdo que cuando leí La Odisea, también la leí para el colegio, me gustó tanto porque me recordaba a todos estos libros de fantasía que a mí me gustaba leer, que no eran literatura que pedían leer en el colegio, que después leí La Ilíada y como que me metí mucho. No sé, a lo que voy yo es que tiene que haber, yo no sé cómo se arman los planes de lectura, pero tiene que haber un consenso entre lo que le gusta al alumno y lo que se requiere, porque a ustedes no les hace leer la literatura universal porque el profe está aburrido y no tenga... No, es porque es necesario por un tema cultural. Porque ustedes
para entender el mundo de hoy, no hay mundo de hoy sin mundo pasado. Yo soy una persona que estudia unas carreras científicas y estoy más ligada en ese sentido a las matemáticas, a la ciencia, pero entiendo muy bien la importancia que tiene la historia. O sea, una persona que no conoce la historia, no sabe bien cómo está situado, se repiten los errores del pasado. No sé, la historia sirve para muchas cosas. Leer estos libros sirve para entender la historia desde el mundo literario. Como, por ejemplo, no sé, libros como Madame Bovary, por ejemplo, ayudan a entender cómo era la vida en otro tiempo. Y ahí se puede hacer, no sé, el ejercicio de comparar cómo es la vida ahora. A veces también los libros antiguos sirven. Hay problemáticas que son transversales al ser humano. El problema de que yo soy fea y que mi amiga linda se quedó con el niño que me gusta y el niño que me gusta no me pesca porque yo no soy linda, esa cuestión no es algo de ahora, esa cuestión le pasa a Hipócrates, le pasa al gallo que vivía en la cueva y que arrastraba la mina del pelo. Esa es una cuestión que ha pasado a lo largo de toda la historia. Entonces, para conocer esas cosas también nos sirve leer la literatura clásica. Pero también creo que a veces es bueno enganchar a los jóvenes, a arrastrarlos a la literatura desde cosas que son quizá poco ortodoxas. No sé, un ejemplo, Percy Jackson, no sé si lo conocen, es un libro de fantasía, es un bestseller que puede pasar sin pena ni gloria, que es un libro que quizás se puede calificar de poco profundo, pero yo creo que de todos los libros se puede sacar algo, y si a un chico le gustó Percy Jackson, tanto que se interesó por la literatura, por la mitología griega y quiso leer la Odisea. Me pasó en un colegio en Antofagasta, esto lo estoy contando porque un chico me contó que él había leído Percy Jackson y que él no estaba ni ahí, pero se dio cuenta de que le interesaba la literatura griega, le empezó a interesar la mitología griega gracias a ese libro y por eso leyó la Ilíada y la Odisea. Y le fue muy bien en las pruebas en el colegio. Entonces, creo que quizá ser un poquito más amable con las listas de libros que se piden. Quizá por ahí pedir Pepi la Fea sería un buen ejercicio, ¿por qué no? Hoy, aunque no lo crean, hay colegios en que es lectura obligatoria y digo, ¿pero en qué estaba pensando? No, mentira. Hay colegios y a veces los chicos empiezan con estos libros y después se van a otros libros. Yo creo que todos los libros nos pueden dejar algo. Y si uno empieza con estos libros, quizás más simples, quizás más sencillos, más livianos, más ligeros, después pueden ser un gancho para agarrarle el gusto a la literatura y después empiezan a leer libros más formales, o libros más profundos, o libros de otro tipo, que dejen otro tipo de enseñanza. Entonces yo creo que tiene que haber ahí un equilibrio. Y tiene que ser un ejercicio quizá en conjunto, quizá, no sé, me acuerdo que en un colegio allá en Antofagasta, como que los chicos votaban los libros que querían leer, entonces había como mitad de libros que votaban que querían leer y la mitad los elegían los profesores. Entonces ahí había como un consenso y llegan como un acuerdo. Yo creo que son muchas las cosas que se pueden hacer. Es muy difícil erradicar el no gusto por la literatura porque eso da también en intereses personales, que son... Cada persona es un mundo distinto, no se puede pretender que todo el mundo quiera lo mismo, pero quizás, no sé, pues que hay países que están al lado y que son mucho más lectores. Argentina y Perú son países mucho más, aunque nos duela, a mí me duele el ego, pero son países que leen más que acá. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? No sé, en realidad yo creo que son tantos los factores que es difícil abarcarlos todos, pero empezando quizá por suavizar o por ser más amable con lo que se pide, o hacer un sondeo, qué es lo que quieren leer, y desde lo que quieren leer engancharlos, podría ser un ejercicio, como para empezar o para probar quizás. No me acordaba, yo estaba delante leyendo y en el sillón, no me acordaba de algunas de estas que había escrito, me dio risa. Seguía tiritona como sorda en balacera, no sé en qué estaba pensando cuando escribí eso. Sí, el humor yo creo que es un muy buen gancho. A la gente le gusta reír. Entonces, hacer un libro que te haga reír hace que tú lo quieras leer porque estás leyendo y de repente como que aparece una situación chistosa y te da risa. Es bacán. Entonces, bueno, yo en general en mi día a día yo soy... No sé, soy como el payaso, no quiero decir payaso, soy como la chistosa del grupo de mis amigos y eso lo plasmo en mi libro. Y yo creo que eso fue también el gancho que hice y que hizo que el libro le fuera bien, porque fueron múltiples factores en el fondo. El libro tiene hartos chistes, una invitación para que lo lean. Por último, leen las primeras páginas ahí pirateadas en internet y ven si les gusta, ahí lo siguen leyendo, si no. No es un libro para mujeres, mucha gente cree que es para mujeres y hombres.
De hecho, ahí salen algunas experiencias con los amigos youtubers, que yo sé que el público de Ciudad le va a interesar mucho. En el 3 voy a hablar mucho de eso, porque el año pasado conocí a muchos y compartí mucho con ellos. También el libro está contado, el libro no tiene muchos personajes, está contado de una forma ligera, es rápido de leer. Los capítulos son cortos y al final de cada capítulo deja un gancho, así como que, ¡oh! ¿Qué va a pasar? Entonces, yo creo que si lo empiezan a leer los va a enganchar y van a querer terminarlo. Y si lo leen y les gusta, pueden ahí empezar a leer otro tipo de literatura juvenil y después empezar a probar con otro tipo de libros. Pero sí, el humor yo creo que es un buen gancho. El humor es un buen gancho para todo en el fondo en la vida. Yo creo que hasta para conquistar mujeres sirve el humor. Así que a esas otras pueden usar los chistes de mi libro ahí para conquistar chiquillas, a los niños que estoy mirando desde acá. Esos libros los conversé con mi editor. A él le gustaron, le parecieron bien, pero él quiere que primero que me desarrolle harto en el público juvenil. Los libros que voy a escribir ahora después de Pepi son como del público juvenil, son como de la línea semejante a Pepi. La fantasía nacional, lamentablemente, no es fácil introducirla en Chile, a pesar de que es local. El público chileno suele consumir literatura, fantasía o literatura gringa o inglesa. Entonces vamos a ver cómo va la cosa y si esto sale bien, podrían ser publicados eventualmente ya, pero por ahí por el año 2020, 2021. Pero a priori a mi editor le gustaron y eso ya es una buena señal para mí. Bueno, agradecemos la presencia de Josefa y todos los presentes a este encuentro literario. Muchas gracias por venir. Les quiero dar muchas gracias a ustedes por la invitación y bueno, se portaron súper bien, estuvieron calladitos, estuvieron atentos y eso me gusta mucho, lo valoro. Así que nada, pues gracias, ojalá que lo que les conté les haya servido y que les quede por ahí, por lo menos dando vuelta. Con que uno de ustedes agarre un libro por ahí de pura curiosidad y se enganche, yo quedo muy, muy feliz. Así que eso, muchas gracias también a la dirección por invitar.